Gordo, este video es bien importante. Si vas a salir en vacaciones, vas a tener que saber cómo revisar tu auto. Por eso hoy te voy a llevar paso a paso en lo que tienes que revisar antes de salir, sobre todo a carretera. Para eso hice una listita que va a salir aquí, así que vamos agarrando. Primero lo primero, vamos a revisar todos los fluidos. Para revisar los fluidos hay que abrir el cofre, gordo. Depende de tu carro cómo esté, pues va a cambiar, pero en este viene acá adentro. Ah, perro, trae LS. Aunque no lo crean, sí, este es un LS. Y pues bueno, vámonos por partes. Aquí puedes revisar tu manual de usuario y ahí ver qué tipo de fluidos lleva tu carro. Pero prácticamente todo lo que se pueda revisar, vamos a revisar. Así que vamos con lo más importante, que es el motor. Si te fijas, trae 3 puntitos. Toda esta raya significa 1 litro de aceite o 1 quart. Y lo que tienes que hacer es que esté entre eso. Puede estar hasta arriba, puede estar en medio. Si está hasta abajo, rellénale para que esté por ahí. Se tiene que hacer con el motor apagado. Lo limpias, lo vuelves a insertar, lo vuelves a sacar. Y ahora sí, si se fijan, está justo antes del punto de arriba. Quiere decir que a este carro no le falta ni le sobra aceite. Está perfecto. Si acaso te falta aceite, aquí está el tapón, gordo. Aquí dice que le pongas. No andes inventando, no le pongas el que te recomendó tu amigo. Ponle el que dice ahí, güey. Pues vamos con los frenos. Estos simplemente hay que ver en dónde está. Si se fijan, trae aquí un cambio de color en donde está el líquido. Y aquí mismo, en esta parte, te dice el mínimo y el máximo. Acá está. Le falta un poquitito para llegar al máximo. Pero la verdad, pues no es tan relevante como si le faltara un buen. Así que ahorita le vamos a echar tantito y ya con eso tiene. Para echarle, quitas la tapa. No lo debes de llenar de más porque luego no va a tener espacio para cambiar el volumen, depende de la temperatura. Así que déjalo en el mero máximo. El siguiente es el refrigerante y este también va a cambiar mucho dependiendo del diseño. En este caso el carro trae un sistema abierto y aquí es donde le rellenas el refrigerante. Solamente te asomas, también en un lado trae el mínimo y el máximo y hay que echarle refrigerante. Aquí nos está diciendo también qué tipo de refrigerante lleva. Dice que le pongas Dexcool de AC Delco, que son los que usa este tipo de carro. Así que ponte las pilas. Ya salió en el video de cosas que hacer para destruir tu carro y ahí hablamos que si mezclas refrigerantes te vas a meter en problemas. Así que échale el que debe de llevar. Si le vas a echar refrigerante también te tienes que fijar en esta tapa, nada más que no la abras si está caliente. Lógicamente allá es el que te va a mandar el nivel. Si ese está vacío, tienes que abrir este y revisar también este. Otra vez, depende del diseño del carro. Si no, revisa tu manual de usuario y ahí te debe decir. El que sigue es el fluido de dirección hidráulica. Aquí está. Te fijas ahí dice librito, checa el manual, perro. Y este lo quitas y trae ahí mismo una bayonetita. Es más o menos el mismo concepto que con el aceite. Hay que limpiarla. Vamos a ver las marcas. Aquí dice add. Esto va a ser más o menos medio litro de fluido. Y lo regresamos, lo tapamos, lo volvemos a abrir. Y ahí nos dice, está poquito arriba de la marca. O sea, trae un poquitito de más, pero la verdad es bien poquito, entonces no le veo ningún problema. Puede ser, si tu carro es manual, que también tengas que revisar el fluido del clutch. Se parece mucho al de los frenos y también trae una marquita. Y el último fluido que hay que checar, que igual y no es tan importante, pero la verdad sí te puede salvar, sobre todo de molestias, es limpiaparabrisas, güey. Este es bien barato de conseguir. Igual, ahí te dice hasta dónde llenarlo. Si no le ves, te conviene comprar un bote, echarle hasta que esté en full y ya le sigues tu camino bien a gusto. Ahora, aquí en el tema de revisar los fluidos, también puedes revisar el estado en el que están. Nada más que para esto sí necesitas más colmillo. Lógicamente nada más, fíjate que el aceite no esté muy quemado. Y si por alguna razón algún fluido estaba muy bajo de nivel, yo te recomiendo que primero lleves tu carro a revisar. Ahora sí con un mecánico y que le expliques qué está pasando. Oye, ¿sabes qué? Revisé mi carro, está muy bajo de nivel. ¿Me puedes ayudar a hacer un diagnóstico de por qué está pasando eso? Todo antes de salir a carretera, gordo. El siguiente punto es otro muy fácil de revisar, que es revisar tu batería. Ahora aquí vamos a tomar en cuenta que tu carro está prendiendo bien todas las mañanas y todo está funcionando dentro de lo normal. Como quiera hay que revisarla. ¿Quieres revisar que un poste no esté zafado? ¿O quieres revisar que una terminal no esté floja? ¿O quieres revisar que no tengas mucha corrosión en las terminales? Eso te puede generar problemas. Así que lo que vamos a hacer es una inspección física nada más. Vamos a buscar la batería, vamos a verla. En este caso trae las terminales acá arriba y las
tratas de mover, se ve que no tienen corrosión, eso está muy bien. Acá está la otra terminal de tierra, la intentas de mover, no se mueve. Y la otra, intentas mover la pila, esta está un poquito floja, pero sí trae ahí su agarre bien amarrado, entonces está dentro de lo normal. Ya con eso es muy seguro que tu pila no te vaya a dar lata durante el viaje. Como quiera, yo siempre les recomiendo que traigan una de esos arrancadores de litio que te venden, que ahora están relativamente baratos, porque si acaso te quedas en algún lugar con el estéreo prendido o te paraste en la gasolinera, se bajaron a la tiendita y te quedaste tú escuchando música, puede ser que se te descargue la pila, que ese ya sería otro problema. Y en caso de que se descargue la pila, pues le conectas tu arrancador y con eso ya estás de regreso manejando. La siguiente cosa que hay que revisar sobre la bahía del motor son las bandas de accesorios. Depende del diseño del motor, vas a tener acceso a ver algunas bandas u otras van a estar escondidas, pero por lo menos tienes que checar las bandas que sí ves. En este caso estamos aquí viendo directamente, esta es la banda de accesorios. Por el diseño del motor es una LS, yo sé que solamente trae esta banda y traen a veces otra para el aire acondicionado, pero la del aire acondicionado no tengo acceso a revisarla normalmente. Ahora, el aire acondicionado no es un sistema tan crítico, entonces si tienes algún problema con la banda, pues no va a haber tanto rollo. Pero la de accesorios sí, gordo, porque te quedas sin dirección asistida, te quedas sin bomba de agua. Y eso quiere decir que si no te das cuenta, puedes recalentar tu motor y todas tus vacaciones se van a convertir en una pesadilla. ¿Cómo checas las bandas? Bueno, ven. Primero, tienes que ver que no traiga hilos de fuera, que no traiga cosas, que no esté mal. O sea, aquí esta se ve en buen estado. Segundo, la presionas y debe de tener cierta elongación. Hay veces que el tensor está malo y la sientes muy floja. Lo que quieres hacer es que esté lo suficientemente durito. Y la siguiente, la volteas y lo intentas inspeccionar que no tenga roturas. Hay una regla que se tiene que seguir, que es que si tu banda tiene más de 7 grietas en 1 pulgada, ya es hora de cambiarla. Si todavía ves una, ves 2 grietas, se ve en general buena, pero solamente traes ahí una grietita, pues no hay tanto rollo. Esta es una cosa que este carro tiene buena, pero si el tuyo tiene mala, no dudes en irla a cambiar lo más rápido que puedas, porque en serio te puede generar un montón de problemas. Bueno, ya acabamos con la parte del motor. Ahorita vamos a ir un poquito abajo del carro y a ver los frenos y las llantas, pero aquí ya acabamos. Si tu carro pasó estas pruebas, posiblemente de aquí no vas a tener ningún rollo. Lo que sigue, que es bien importante, sobre todo para el manejo y para tu seguridad, es que revises los limpiaparabrisas. Estas mugritas las quitas, las revisas. Mira, si te fijas, este ya está un poquito roto. Todavía funciona, todavía tiene algo de vida, pero ya le toca cambio. Entonces aquí es otra cosa, cuestan relativamente baratos y si te agarra un aguacerazo en la carretera, los vas a extrañar como no tienes una idea. Así que pues mejor ir a cambiarlos y te quitas de rollos. Parte de la revisión aquí es revisar que funcionen. Así que te subes al carro, los prendes, sirve que le echas agua y ves que tenga suficiente líquido y veas que están haciendo su trabajo como se debe para que no tengas problemas en carretera. Lo siguiente que tienes que revisar muy bien son 2 cosas, tus llantas y tus mangueras de frenos. Las mangueras es más que nada una inspección visual, que se vean que están en buen estado y que no se vea que están tirando líquido por ningún lado. Y las llantas, necesitas revisar la presión, necesitas hacer igual una inspección visual, que no se vean maltratadas, que no tengan pedazos que le falta, que no tengan pedazos de fierro, que no estén ponchadas, que no traigan cosas que no deben de ir. Entonces vamos a darle, para esto vamos a usar herramientas, checador de presión y unas monedas. Aquí tenemos un quarter de Estados Unidos, este le sirve a todos mis compadres que están allá en el gabacho, y la otra es una de 5 pesos mexicanos. Aquí el truco es que si tú te fijas en la moneda, ves la cabecita del MAI ese. Si el gajo de la llanta está más chico que la cabecita del MAI, quiere decir que tus llantas ya no valen queso, gordo. Así que vamos a probar estas. Bueno, primero las mangueras. Ahí me asomé, se ven bien a toda madre, no le veo ningún problema, no se ve que traiga tirando nada de nada. Y ahora sí, vamos con la prueba de fuego. La cabeza del MAI. ¡Oh, hijo de la chingada! Se me hace que estas están en la rayita de que ya les toca cambio, güey. A ver, con la de 5. Sí, la de 5 también. Ya no llega a la partecita de bronce, entonces ya le toca cambio. En general se ven bien. Aquí es un punto en donde tú tienes que tomar la decisión. Si no quieres invertir en llantas ahorita y es un viaje igual y corto, pues te puedes aventar el viaje, pero todo depende de ti. Otra vez, lo ideal y lo que marcan las reglas es que esas llantas ya se tienen que cambiar
pero también pueden durar así muchísimo tiempo. Yo he visto raza que trae llantas prácticamente lisas y le sigue dando. Pero si la seguridad es lo que te importa, mejor cámbiala. La siguiente es la presión. Necesitas esta madre, no tiene mucho rollo, quitas el taponcito. Aquí en las llantas te dice cuánto es lo necesario. Entonces ya sabes que no puedes ir a más de 40. Le conectas esta madre, la pones y la quitas. Y trae 35 libras más o menos. Estas cosas son un estimado, o sea, sí mide muy correctamente. Los digitales, si son de buena marca, miden mejor porque te dan en exacto. Y ya nada más lo que quieres hacer es igualar todas las presiones de las llantas. 5 libras a mí me parece un coche de pasajeros y de carretera y no lleva carga. Entonces, pues aquí pasan. La siguiente parte es hacer una inspección por abajo de tu vehículo. Estamos buscando manchas grandes de aceite y estamos buscando que no traiga nada suelto. A veces se puede zafar una grapa de las tolvitas que van abajo para hacer que no sea tan ruidoso tu carro. Entonces, si traes cosas ahí tiradas y sueltas, pues trata de ver qué son y acomodarlas de regreso. Ahora, aquí no voy a hacer el ridículo, no me tengo que tirar de panza, mejor que se tire el Diego. Vergas, güey, eso es todo peligroso. Lo siguiente que tenemos que revisar es algo que igual es bien básico, pero créeme, te puede salvar no nomás de tu seguridad, sino de que te pongan un pinche multón, gordo. Así que vamos a revisar las luces. Para esto necesitamos ayudante estrella, aquí está. Y lo que va a hacer es que yo le voy a pedir que active ciertas luces. Él las va a ir activando y vamos a asegurarnos nada más de que estén funcionando, güey. Luces bien altas. Altas bien, perfecto. ¿Tiene faritos de niebla? Faritos de niebla bien. Direccional para allá. Direccional bien, direccional para allá. Bien. Intermitentes. Bien, adelante estamos bien, gordo, pero así como le dimos adelante hay que darle atrás. Quita intermitentes. Direccional izquierda. Derecha. Quita la direccional, frena, los 3 stops, perfecto. Quita el freno, luces de reversa, perfecto. Ya quedó, gordo, ya revisamos tu carro. Ya con esto te puedes dar una idea que no traes nada muy crítico como para que te vaya a ser un problema. Como quiera, esta es una revisión básica. Entiende que si tu carro trae un ruido extraño, si tu carro no se está manejando bien o si tu carro está haciendo algo fuera de lo normal, te recomiendo que lo lleves a revisar antes de un mecánico. Y acuérdate que las vacaciones son para disfrutar con la familia y no quieres andar dando penas en la carretera y andar haciendo que tu familia pase por situaciones que no te gustaría que pasen. Así que dale una buena revisada al carro, toma tú tu propia decisión, sé bien crítico si va a ser algo seguro o no y que te vaya muy bien de vacaciones, güey.